Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este tutorial les compartiré una receta fácil, económica y deliciosa que pueden disfrutar en cualquier momento. Es una receta que requiere muy pocos ingredientes, pero que resulta en un postre sumamente vistoso, apetitoso y saludable. Se trata de una deliciosa combinación elaborada con agar-agar y jugo de naranja o de manzana 100% natural. La receta original se elabora con mermelada casera de manzana o varios tipos de fruta. Hoy quiero mostrarte la receta con jugo natural y verás la textura tan firme que obtenemos y de sabor ni te cuento, buenísimo. Si buscas el regalo perfecto para un día especial, una celebración con la familia o incluso para tu negocio, esta receta te será de gran ayuda. El zefir es una delicia típica de Rusia y otros países de Europa del Este. Es un malvavisco suave y esponjoso. Preparar este exquisito postre es una tarea fácil y rápida que no requiere el uso del horno ni refrigeración. Con tan solo 15 minutos de preparación podrás sorprender a tus invitados o a tu familia con un obsequio hecho con amor y dedicación. Además, los malvaviscos pueden conservarse durante 5 a 7 días en recipientes herméticos, lo que los convierte en una opción práctica para disfrutar en cualquier momento. Con su textura suave y su presentación elegante, estos malvaviscos son más que un postre, son una verdadera obra de arte culinaria, perfecta para celebrar a esa persona tan especial en su día. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás saludando. Además, comparte este hermoso tutorial con tus amigos para ayudar a que mi canal siga creciendo. El primer paso, antes de empezar la receta, es preparar todo lo que vamos a utilizar. Preparo las mangas pasteleras con las boquillas que voy a usar, específicamente boquillas para formar rosas. Además, esta es una receta doble, por lo que obtendremos una gran cantidad de zefir. Te enseñaré cómo prepararlo y para qué lo voy a utilizar. Quédate conmigo y aprende esta deliciosa receta. Necesito 5 claras de huevo, pero en esta receta te aconsejo pesar los ingredientes para conseguir unos buenos malvaviscos. Utilizo huevos de tamaño mediano y te recomiendo que estén a temperatura ambiente y no recién sacados de la nevera. Siguiente paso, peso todos los ingredientes que voy a utilizar en la receta. 180 gramos de claras de huevo, 180 gramos de azúcar, aparte en una cazuela peso 400 gramos de azúcar. ...16 gramos de agar-agar con un mínimo de 900 de fuerza al que no se puede sustituir por gelatina. ...300 gramos de jugo de naranja 100% natural... ...puedes exprimir naranjas y utilizar el jugo recién exprimido. Remueve un poco y deja que se hidrate por unos segundos. Preparo una cazuela con agua caliente para las mangas pasteleras con los malvaviscos. De esta manera podré mantenerlos suaves un poco más de tiempo antes de que endurezcan. Una vez que tengas todo pesado y preparado, ya puedes servir el agar-agar con el jugo de naranja. Remueve constantemente con unas varillas o una espátula plana para recoger y remover todo en el fondo de la cazuela, evitando que el agar-agar se asiente y se queme. En la cazuela del baño María, una vez que haya hervido el agua, apaga el fuego y déjala tal cual. En la cazuela con agar-agar, fíjate bien cuando empiece a hervir y reduce el fuego a mínimo.
Añade las claras de huevo, enciende la batidora y coloca un temporizador para poder controlar el tiempo de batido. Agrega media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. Bate por 1 o 2 minutos a velocidad media hasta conseguir una espuma similar a la de la cerveza. Añade el azúcar en 3 o 4 veces y aumenta la velocidad de la batidora. En este paso debemos realizar ambas tareas al mismo tiempo. Batimos las claras de huevo hasta conseguir un merengue francés firme, mientras removemos en el almíbar hasta obtener una pasta espesa pero fluida. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora de mano. Te aconsejo utilizar una sola receta y no duplicar las cantidades, ya que será difícil trabajarla con una batidora manual. Hierve el almíbar durante 5 minutos hasta que se convierta en una pasta espesa y alcance los 100 grados Celsius. Apaga el fuego y con el almíbar hirviendo agrégalo poco a poco en forma de hilo a las claras que están batiendo a velocidad alta. Vuelve a poner el temporizador a 0 para que puedas guiarte del tiempo que necesitas para batir el zefir antes de apagar la batidora. Yo necesité batir por 8 minutos al ser doble cantidad. También puedes guiarte viendo cómo cambia la textura del zefir. Observa cómo aumenta de volumen y endurece poco a poco, envolviendo cada vez más las aspas de la batidora. No debe bajar de 55 o 50 grados Celsius, ya que a menos temperatura endurece inmediatamente. A partir de ahora debemos movernos muy rápido para conseguir la textura perfecta y brillante. Reúne todo el zefir en el centro, ya que los laterales se enfrían antes y endurecen. Por esta razón es importante tener todo preparado con anticipación. Ahora te enseñaré por qué preparé tanta cantidad de zefir a la vez. Vamos a utilizar 2 galletas grandes para tarta de helado. Puedes escoger el color que más te guste. Este tipo de obleas las puedes encontrar en tiendas típicas rusas, rumanas o ucranianas. Sobre una base o fuente donde quieras montar el pastel, coloca una galleta. Opcionalmente, utiliza un aro de repostería y cinta de plástico. Pondré 3 partes de zefir, casi todo, lo extenderé bien y cerraré con la otra galleta. Aprieta bien para quitar posibles burbujas de aire y deja el pastel enfriando y endureciendo al menos por un día. Con el resto de zefir formaré centro de flores sobre unos trozos de papel. Con esta receta doble conseguí una tarta de 22 centímetros de diámetro por 6 centímetros de altura, además de 9 centros de flores. A continuación te enseñaré la misma receta en solo una ración y seguiré formando rosas. Te aconsejo trabajar el zefir en pequeñas cantidades para poder formar y elaborar tus flores con precisión y con una masa de zefir con consistencia suave y perfecta. Para una ración de zefir necesitarás 90 gramos de claras de huevo, 90 gramos de azúcar. En una cazuela pesa 200 gramos de azúcar,
9 gramos de agar-agar, 150 gramos de jugo de naranja. Remueve un poco y deja que se hidrate por unos segundos. Empieza a batir las claras de huevo y pone en marcha el temporizador justo en el momento que el almíbar empieza a hervir. En este momento también reduzco el fuego a mínimo. Agrego media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. Aquí tienes nombres de sales de frutas comunes que se pueden encontrar en supermercados y farmacias. Heno limón, sal de uvas picot limón, gaviscon limón, sal de frutas lua, sal de frutas el tigre, entre otras. Añade el azúcar en 3 o 4 veces y aumenta la velocidad de la batidora. En este paso debemos realizar ambas tareas al mismo tiempo. Batimos las claras de huevo hasta conseguir un merengue francés firme, mientras removemos el almíbar hasta obtener una pasta espesa pero fluida. Llena las mangas pasteleras y deja espacio entre el zefir y la boquilla, así evitas que se forme un tapón y se endurezca. Llévalas al baño María con el fuego apagado, solo lo utilizamos para mantener caliente el zefir mientras formamos las flores. Para conseguir diferentes colores, utilizo colorante en gel. Disfruta de este tutorial, aprende conmigo y compártelo en tus redes sociales. Es gratis, no te cuesta nada. De esta manera me ayudas a mí y a que más gente me encuentre y aprenda esta estupenda receta.
Una vez acabadas de formar las rosas, cojo el zefir verde y le hago 1 o 2 hojas a cada rosa. Receta con jugo de manzana. En la cazuela 200 gramos de azúcar, 9 gramos de agar-agar, 150 gramos de jugo de manzana. Remueve un poco y deja que se hidrate por unos segundos. 90 gramos de claras de huevo. 90 gramos de azúcar. Empieza a batir las claras de huevo y pone en marcha el temporizador justo en el momento que empieza el almíbar a hervir. Reduce el fuego a mínimo. Agrega media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón.
Método para guardar el zefir suave. Una vez preparado el zefir, precalienta el horno a 50 grados Celsius durante 10 minutos. Apaga el horno y guarda las mangas pasteleras preparadas con el zefir dentro del horno apagado. Con este método, el zefir se mantendrá suave por un tiempo prolongado. Las guardamos tal cual sobre el papel y las dejamos estabilizar a temperatura ambiente por 10-12 horas. Después estarán listas para guardar en cajas herméticas por 5 a 7 días en la despensa. Luego las espolvoreamos con azúcar glass cuando las coloquemos en la tarta.
Así es como debe quedar el malvavisco seco por fuera y tierno por dentro. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que mis consejos te ayuden a conseguir unas flores igual de bonitas o aún más hermosas que las mías. Déjamelo saber en los comentarios, me hará mucha ilusión. Muchas gracias por ver y hasta pronto.